Sus Majestades, los Reyes de España, acompañado por el doctor Eduardo Padrón. Un aplauso. Bueno, ciertamente es un momento histórico, en un sitio histórico para todos nosotros. Ahora les pido la bienvenida al estrado al doctor Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College, quien dará la bienvenida oficial y también una presentación muy especial. Doctor Eduardo Padrón, usted tiene la palabra. Buenas tardes. Good afternoon. Su Majestad el Rey Felipe, Su Majestad la Reina Doña Leticia, distinguidos invitados, ministros, embajadores, señor alcalde, profesores y estudiantes. Sus Majestades, es con muchísimo honor que les vuelvo a dar la bienvenida al Miami-Dade College, en nombre principalmente de sus 165,000 estudiantes. En el año 2013, Sus Majestades tuvieron la gentileza de inaugurar nuestra Feria Internacional del Libro, y hoy llegan para dejar abierto el curso académico 2015-2016. En esta venerable Torre de la Libertad, de tanto significado histórico para el crisol de comunidades que convoca la ciudad de Miami. Edificio construido en el 1925, a semejanza de la más influyente arquitectura sevillana. Digo yo, feliz paradoja. It is with great honor and enthusiasm that we welcome Their Majesties, the King and Queen of Spain, once again to Miami-Dade College, and this historic Freedom Tower. This is history in the making. I am glad that all of you could join us today. This building is a symbol of our Spanish heritage and a beacon of liberty for all. Fue en estos salones donde miles de cubanos, no pocos descendientes directos de familias españolas, comenzaron una nueva vida llenos de esperanza y a la distancia de más de medio siglo dejaron fundada para la posteridad la más orgullosamente hispana de las ciudades de Estados Unidos. Sus Majestades los Reyes llegan hoy a Miami-Dade College como parte de una completa y exitosa visita oficial a los Estados Unidos, la primera que realizan en su reinado. La presencia de Sus Majestades en la Florida ensalza la extraordinaria conexión de esta península con España, ahora que se conmemoran 450 años de la fundación de San Agustín por don Pedro Méndez de Avilés. The presence of Their Majesties affirms Florida's place in history and as home of the oldest city in North America, and our connection with Spain. In fact, we're celebrating the 450th anniversary of San Agustín just a few hours up the coast. Este inicio de curso del Miami-Dade College, donde se imparten más de 300 programas académicos, con estudiantes que representan a 185 naciones, y se escucha el melodioso acento de 93 idiomas,
Es un monumento que va a quedar grabado con caracteres indelebles en nuestros corazones. This auspicious inauguration of our new academic year at Miami-Dade College, where we offer more than 300 academic pathways to students representing 185 different nations and speaking 93 different languages, is a moment that will be etched in our hearts. Su Majestad el Rey Felipe VI es un monarca ilustrado, políglota y benefactor de buenas causas, y ha demostrado conocer la importancia de una educación esmerada como factor de cambio y progreso. Así que será un honor escucharlo disertar sobre un tema tan influyente que domina a cabalidad. Su Majestad es un auténtico jefe de Estado del siglo XXI, formado en universidades prestigiosas de España y de Estados Unidos, gran conocedor de la realidad y de la política internacional, en especial de Iberoamérica. Encarna, en esencia, una España dinámica y abierta al mundo. His Majesty King Felipe has truly connected with the people and has been a champion of great causes. He has especially been a champion of education and is a product of great institutions in Spain and the United States. He's a connoisseur of international relations and politics. He represents a dynamic Spain with an open view of the world. Coincidimos plenamente en la prédica demostrada por la incansable labor del monarca, de que los caminos de la educación deben permanecer abiertos, con un derecho inalienable de los pueblos. No me canso de repetir que es la más segura y duradera de las inversiones. Debido precisamente a esos desvelos en pro de la educación, hemos querido honrar al rey con la más alta distinción que entrega el Miami-Dade College, la medalla presidencial. Entre sus recipientes se encuentran figuras de gran relevancia mundial, como Mikhail Gorbachev, Lech Walesa, Bill Clinton, Maya Angelou, Václav Havel, Joanny Sánchez y Mohamed Yunus, entre otros. For all these reasons, it is my honor and privilege to present His Majesty with Miami-Dade College highest distinction, the Presidential Medal. This recognition has been bestowed on very select group of world leaders and luminaries for their contributions to humanity. Ahora pido a Su Majestad el Rey que me acompañe en el estrado para hacer la entrega de la medalla presidencial. No se rían, no se rían. Y pesa, ¿eh? Presidente de Miami-Dade College, Eduardo Padrón, alcalde de Miami, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, embajadores, ambassador, autoridades, miembros del comité de dirección, patrocinadores, profesores, alumnos del Miami-Dade College, señoras y señores. Muy buenas tardes a todos. Good afternoon, ladies and gentlemen. I cannot stress enough how happy the Queen and I are to be back in Florida, in Miami, and more so for such a special occasion. Thank you all for your warm welcome in this historic site, La Torre de la Libertad de Miami, Miami Freedom Tower. Thank you so much, Mr. President, for your kind remarks, and especially for this presidential medal, from now on a little bit royal, just
a little bit, of which I am deeply proud for several reasons. Because of the institution granting me this honor, because of where and when I am receiving it, and consequently, because of everything that it means to me personally and as head of state representing my country. Thanks to the entire Miami-Dade College community for this wonderful occasion and warm welcome. Indeed, I am receiving this solemn honor, kindly awarded by one of the most important and prestigious colleges in this country, in a place, our beloved Florida, which has had ties with Spain for more than half a millennium, and which is part of the very origin of the United States of America. I am receiving it within the context, as you've heard, of our first official visit as King and Queen of Spain to this great country, and after having met and exchanged views and concerns with President Obama and with the First Lady, after having talked to many prominent figures in this country about world affairs and about relations between our two nations in every field. Two nations which are, on a daily basis, discovering and acknowledging more and more shared affinities, more and more future projects, uniting us in the effort to build together with other friendly nations a better world, a more secure world, a world with greater solidarity. Noteworthy among these affinities are those that undoubtedly spring from the history that for centuries made substantial area of what is today the United States, from Alaska to Florida, from Canada to Mexico, part of Spain's dominions. The many expressions of the shared cultural heritage in which Spaniards and Americans can recognize each other all bear witness to the legacy of those centuries and to the unfolding of many subsequent events. I am referring to the many manifestations of our culture in the broader sense, and especially to the Spanish language that we use both on both shores of the Atlantic Ocean and that we share with over 20 nations worldwide, most of them in this great hemisphere of the Americas. Efectivamente, la lengua en la que ahora me expreso, el español o el castellano, como gustan llamarla en algunas regiones de España y en el conjunto de Iberoamérica, podría utilizarla en más de 20 países sin que en ninguno de ellos resultara ajena. Pero no deja de ser fascinante que pueda sonar como propia en un país que de facto tiene al inglés como idioma nacional, aunque ninguna lengua haya recibido el tratamiento de oficial para toda la Unión a lo largo de su historia. En el caso del Miami-Dade College, la familiaridad con el español está más que justificada por la profunda raíz hispana de la institución. Personalmente me resulta muy emotivo y gratificante tener la oportunidad de dirigirme en español a un centro universitario de los Estados Unidos con más de medio siglo de historia que se ha caracterizado por su espíritu de servicio a la comunidad hispana y por dar cabida preferente a alumnos procedentes de grupos minoritarios. Por estos motivos, el Miami-Dade College es un magnífico ejemplo de servicio educativo en el seno de una comunidad que lo siente con orgullo como propio. Y ese mismo es mi sentimiento al tener la oportunidad de participar en el acto académico de apertura de este curso 2015-2016, gracias a la generosidad de las autoridades de esta comunidad universitaria. Precisamente por el origen hispano de muchos de sus responsables, por el peso del alumnado hispano y por la importancia de lo hispano en el estado de Florida, quisiera compartir, presentarles algunas reflexiones sobre la situación de nuestra lengua, del español, en los Estados Unidos. Con gran respeto y admiración hacia la lengua inglesa, puedo hoy sentir que el español es vivido en los Estados Unidos como parte de su ser histórico, pero sobre todo como parte sustancial de su realidad presente y como componente cardinal de su identidad futura. Expreso esta sensación desde mi percepción personal, a partir de lo que observo e interpreto en los estadounidenses,
de los que hablan español y también de los que no lo hablan, y de realidades como las de California, Nuevo México, Texas, Illinois, Nueva York o, por supuesto, Florida, cuyas estadísticas en relación con las comunidades hispanas son bien conocidas. Pero mi apreciación se fundamenta también en los argumentos que arroja el debate sobre la lengua española y la identidad hispana que se está desarrollando en el seno de la sociedad estadounidense en sus vertientes intelectual, política y social. Tal debate encierra en realidad cuestiones diversas que requieren respuestas particulares. Una de las más interesantes es si puede hablarse de la existencia de un español de los Estados Unidos o si hay que tratarlo como español en los Estados Unidos. ¿Es el español algo consustancial a la realidad estadounidense, expresado como de los Estados Unidos, o es un elemento más sobrevenido o accesorio, como se desprendería al hablar del español en los Estados Unidos? El pasado mes de marzo tuvo lugar en Nueva York un encuentro de expertos dentro del 25 Congreso sobre el español en los Estados Unidos. Y la conclusión fue en este punto meridiana. Debe hablarse de un español de los Estados Unidos, con su perfil propio, social y lingüístico, por historia y por presente, pero sobre todo por ser consustancial a la identidad de una parte significativa de la población estadounidense. El español nunca ha estado de paso en los Estados Unidos porque pertenece a estas tierras en la misma medida que pertenece a otros muchos pueblos de América, de África, de Asia y de Europa. Este español de los Estados Unidos, de Miami, de Los Ángeles, Chicago, Santa Fe, no es una modalidad uniforme, sino que incluye voces y expresiones muy diversas, como ocurre en cualquier otro territorio hispanohablante. Existe al sur del país un español patrimonial heredero del español traído por los españoles y mexicanos desde finales del siglo XVI y durante el siglo XVII y que casi milagrosamente ha logrado subsistir hasta la actualidad, como ha ocurrido también con el español de los isleños de Luisiana, trasladado desde las Islas Canarias en el siglo XVIII. Y junto a ese español patrimonial se ha ido instalando desde finales del XIX el español de los inmigrantes procedentes de Puerto Rico, Cuba, México principalmente. Todos ellos en convivencia, en proceso continuo de intercambio entre sí y con la lengua inglesa. Así es como se ha conformado el español propio de los Estados Unidos, porque sus rasgos y condiciones no solo le son propios, sino le confieren personalidad frente a las hablas hispánicas de otras latitudes. Pero el debate no concluye aceptando y valorando sin más la pertenencia del español a la sociedad estadounidense. La reflexión también interesa por el lugar que ocupa la lengua española dentro de los Estados Unidos. Y a este respecto las conclusiones en principio ofrecen una mayor coincidencia. El español pareciera estar destinado a encontrarse y perpetuarse en la periferia de la sociedad, lejos de un centro ocupado desde hace 2 siglos por el inglés. La lengua inglesa se presenta así como una respuesta natural y consecuente a la potencia asimilativa de esta sociedad norteamericana. Sin embargo, no todas las voces son unánimes sobre esta cuestión. Son bastantes los sociolingüistas que hablan de un claro desplazamiento del español de la periferia al centro. Ese desplazamiento significaría que la minoría hispana está alcanzando el corazón de la sociedad estadounidense y se está haciendo más visible gracias al crecimiento de su nivel educativo, al vigor creativo de su cultura y a su predominio en los diversos servicios. Los hispanos se van progresivamente valorando ya no como periféricos, sino centrales, y ello tiene su reflejo también en el uso y aprecio de la lengua española, así como el interés por aprenderla. Desde luego no cabe duda de la centralidad del español en lugares como Florida, California, pero el peso hispano continúa aumentando en la mayoría de los estados de la Unión. También en el ámbito de la economía se hace patente el crecimiento. Los análisis revelan que la comunidad hispana estadounidense, considerada
separadamente a efectos del estudio, constituiría la 13ª economía mundial. El dato se presenta sin duda descontextualizado, ya que la economía hispana solo puede entenderse imbricada en la del conjunto de la Unión, pero no deja por ello de ser un dato elocuente. El poder adquisitivo de los hispanos ha crecido un 461% en los últimos 25 años, muy por encima de la media nacional o del crecimiento de otros pujantes grupos como el asiático americano. El conocido como mercado latino ha adquirido tal importancia que exige ser considerado en las decisiones comerciales más trascendentales en términos de negocio, publicidad, mercadotecnia. He aquí una manifestación más de la centralidad progresiva de lo hispano en las últimas décadas. Ahora bien, el lugar que le corresponde al español de los Estados Unidos no afecta solamente a su posición dentro de esta sociedad, sino que tiene también que ver con el lugar que ocupa dentro del concierto hispánico internacional. Los especialistas han señalado que el español estadounidense a menudo se percibe como periférico respecto a otras variedades de la lengua, entre las que se concede una posición de centralidad a las de cada país hispánico, especialmente a las que tienen mayor proyección internacional, como lo son las de México, de Colombia, de Cuba, Argentina o España. Parecería que la convivencia con el inglés le restara autenticidad o legitimidad al español estadounidense. Nada más lejos de la realidad. Ya no se trata solamente de apreciar que todas las modalidades del español conviven con otras lenguas en sus respectivos territorios, sino de evidenciar que en la medida en que el español centra su posición aquí, en los Estados Unidos, adquiere un mayor prestigio en el mundo. El español cobra impulso internacional por ser lengua de uso dentro de la primera potencia económica mundial, lo que se traduce en un mayor interés por estudiarlo y conocerlo. Al mismo tiempo, el español estadounidense gana prestigio como modalidad perteneciente al amplio abanico hispánico, al ser utilizada en infinidad de productos, especialmente de comunicación, por parte de los profesionales hispanos más y mejor cualificados con el paso del tiempo. Finalmente, dentro del gran debate actual sobre el devenir de la comunidad hispana, se plantea con enorme fuerza e insistencia una pregunta que inquieta a hispanos y a no hispanos, y cuya respuesta afecta al futuro social de este gran país. La cuestión, naturalmente, se refiere a cuál ha de ser el futuro de la lengua española en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Está el español condenado a la asimilación experimentada por otras lenguas como el alemán, el francés o el italiano? ¿O está destinado, por el contrario, a convertirse en una lengua alternante en el uso con el inglés en el seno de una gran comunidad bilingüe? Probablemente no sean estas las únicas alternativas, pero sirven al menos para identificar los límites de un gran escenario social abierto y difuso. Parece evidente que el futuro idiomático de los Estados Unidos se orientará por donde los propios estadounidenses, incluidas sus grandes minorías, deseen. En todo caso, los análisis apuntan necesariamente a un sector de la población que habrá de erigirse en protagonista de ese incierto futuro. Pienso en los niños del presente, pienso en los adultos del futuro. Por un lado, los niños no hispanos, a la hora de estudiar una segunda lengua, parecen claramente inclinados a aprender el español. Pero ¿qué ocurrirá con los niños hispanos? Sobre todo los de tercera y cuarta generación. ¿Conocerán el español? ¿Lo mantendrán sus familias cuando el arraigo aquí en los Estados Unidos sea definitivo? Si recurrimos una vez más a los expertos, observamos que ahí es donde radica una buena parte de la cuestión hispana. En el perfil lingüístico identitario de los descendientes de hispanos en su tercera o cuarta generación, así como en la utilidad que estas generaciones descubran en el uso de la lengua. Si la transmisión entre generaciones de la lengua se muestra como aspecto clave, habría que saber qué factores
son los que facilitan esa transmisión y cuáles son los que la interrumpen. Los estudios elaborados al respecto, incluidos los publicados por el Observatorio de la Lengua Española del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, apuntan a dos factores como fundamentales: el uso del español dentro de las familias hispanohablantes y su presencia en la escuela. Si las familias hispanas dejan de hablarles a sus hijos y nietos en español, si las escuelas arrinconaran a la lengua española, su suerte dependería exclusivamente de la intensidad y volubilidad de los flujos migratorios, lo que no garantizaría su futuro como lengua de la sociedad estadounidense. La familia y la escuela son, en consecuencia, los dominios que más hay que cuidar, si se considera que la lengua española merece continuar siendo en el largo plazo una lengua útil y estable dentro de los Estados Unidos. Las familias hispanas deberían tener motivos para sentirse orgullosas de mantener el español como lengua de identidad, como elemento enriquecedor de la vida comunitaria y de la vida profesional y personal de cada hispano, por supuesto en convivencia con la lengua inglesa. Las escuelas habrían de asumir la importancia de dotar a sus estudiantes de un instrumento lingüístico de alcance internacional, como el español, que reportará indudables beneficios a los adultos del futuro, pues su conocimiento les permitirá un mejor desarrollo personal y una más fácil identificación con las comunidades hispanas dentro y fuera de los Estados Unidos. Por ese motivo son tan importantes los centenares de programas de enseñanza dual, bilingüe, que ya existen y que merecen ser objetos de una mayor atención. Debemos, en cualquier caso, tener presente que el futuro de la lengua no viene condicionado solamente por su uso en interacciones cara a cara, sino por su presencia en el ámbito de las tecnologías. Aquí es el inglés el que ocupa un espacio privilegiado por mérito de las sociedades anglófonas que han sabido invertir en investigación y desarrollo. Pues el español cuenta en este terreno con una importante presencia subsidiaria, gracias sobre todo al peso de un contingente mundial de más de 500 millones de hispanohablantes y también a su crecimiento, tanto vegetativo como en bienestar, formación y desarrollo económico. La propia comunidad hispana estadounidense es una gran consumidora de tecnologías de la comunicación. Los hispanos están entre los grupos sociales que consumen más Internet en los Estados Unidos, al tiempo que utilizan más sus teléfonos celulares para conectarse a Internet que otros grandes grupos demográficos. La lengua española debe estar presente, por tanto, en el desarrollo de cualquier tecnología aquí en los Estados Unidos, pero sobre todo debemos esforzarnos para que dé el salto que supone pasar de ser una lengua de consumidores a una lengua implicada en la creación de tecnología, así como en la investigación y en la formación que se practica desde las escuelas y las universidades. Llega el momento de concluir. Acabo de aludir a la lengua española como instrumento lingüístico de alcance internacional. Y es que el español de los Estados Unidos no puede entenderse como una variedad autónoma, al servicio exclusivo de una comunidad interior y aislada de otros pueblos con una historia común, sino como una manifestación de una lengua internacional enriquecida por un sinfín de modalidades y acentos de la América del Norte y del Sur, del Caribe y de África, de Europa y del Pacífico. La homogeneidad y a la vez la multiplicidad de voces son la base de la riqueza del español y también de su proyección internacional. Ninguna de esas voces sobra, ninguna de esas voces es menor. Los acentos hispanos estadounidenses son tan válidos y legítimos como los de España o los de Chile. Por cierto, que al mencionar Chile quisiera mandar un mensaje de apoyo y solidaridad por el último terremoto acaecido ayer. Que ningún estadounidense deje de hablar español por la peculiaridad de su acento, porque peculiares somos todos. Cada uno de nosotros tiene su propio acento aprendido de nuestras familias, de nuestros entornos,
y de él podemos sentirnos orgullosos, como se sienten los colombianos o los cubanos del suyo, y como orgullosos deben sentirse los miamenses, los angelinos, de su propio acento. Hispanics in the United States have many reasons to feel proud, and one of them is to have the privileged heritage of two global cultures. Next year, we mark the 400th anniversary of the death of Miguel de Cervantes and of William Shakespeare. And I cannot imagine a better tribute to both universal figures than to know and enjoy both their languages. In 1994, Cuban-American professor Gustavo Pérez Firmat said that in Miami Spanish, there was a word for someone who spoke neither Spanish nor English properly. If someone who speaks two languages is called bilingual, the one who feels comfortable in neither is called no-lingual. The idea is that a no-lingual is someone who treats their mother tongue like a foreign language and the foreign tongue like the other language. All of us together could make it possible for these no-linguals not to feel deprived of a cultural heritage, since their situation between two languages gives them access to two infinitely rich worlds, those of Miguel de Cervantes and William Shakespeare. En un lejano mes de mayo de 1590, Miguel de Cervantes quiso trasladarse a América, a las Indias, pero no lo logró. ¿Quién sabe qué habría sido del Quijote si lo hubiera logrado? Pero sí viajó a América su gran obra, una vez publicada en 1605, la primera parte. Sus primeros destinos fueron las tierras del Perú y de México, pero acabaría alcanzando hasta el último rincón del continente. Cervantes ni viajó a América ni tuvo descendencia americana, pero nos dejó un legado cultural que pertenece a toda la humanidad y muy singularmente a los que hablamos español, nativos o no nativos. Todos hemos recibido ese legado de Cervantes que puede ser reproducido mediante infinidad de acentos, en los que nos reconocemos como herederos de una cultura con un esplendoroso pasado y un esperanzador futuro. A culture, and yes, I'm finishing, that the United States and Spain share with more than 20 countries in the Americas and around the world, and which is called to contribute to building an international community that is more integrated and more united with a greater spirit of diversity and solidarity. Muchas gracias. Thank you very much.